Hola chicos, bienvenidos a este vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre los propósitos de Año Nuevo. Es un tema que a mí personalmente me interesa mucho porque me gusta mucho el tema de los hábitos, lo de, bueno, cambiar los hábitos y establecer nuevos hábitos y todo esto es algo que personalmente me interesa mucho. Y nada, he escogido un artículo para que sea un poco más divertido, más interesante y os voy a dejar el enlace abajo, ¿vale? Como siempre, podéis activar los subtítulos en español o en inglés aquí en YouTube, ¿vale? Y nada, si os gusta el vídeo, pues dejáis un me gusta, os suscribís y todo esto. Y nada, empezamos, ¿vale? Este artículo lo he sacado de una página que se llama habitualmente.com, que no la conocía, simplemente he buscado propósitos de año nuevo en el Google y es uno de los artículos que me ha salido y pienso que es interesante porque muestra que, por ejemplo, hay mucha gente que no cumple los propósitos. Es algo que ya sabemos, yo lo sé por experiencia, muchos años no los he cumplido o he cumplido solo algunos y creo que es interesante, pues, por ejemplo, según el artículo, pues el 25% de la gente no logra sus propósitos ni siquiera durante la primera semana de enero. Ni la primera semana, ¿vale? Un poco deprimente. Después de la primera semana, el 77% renuncia a los hábitos, a los propósitos, ¿vale? Entonces ya vamos mal. El 40% renuncia después de 6 meses. Bueno, esto según el artículo. Los números no terminan de encajar, pero bueno. Pero en el fondo lo que interesa es quién logra alcanzar los propósitos y quién no. Pues según el artículo, 8%. ¿Vale? Entonces de 100 personas, pues 8, ¿vale? Entonces no es mucho. O de 10 personas, pues ni una, ¿no? O casi, pues una. ¿Vale? Bueno, es interesante. Y luego lo que pone en el artículo también, que pienso que os puede interesar, es cuáles son los 10 propósitos más típicos. ¿Qué pensáis? Lo podéis dejar también en los comentarios. Yo antes de leer el artículo pensaba, bueno, los más típicos son adelgazar, dejar de fumar y no lo sé, hacer más ejercicio. Pensaba que eran estos, o comer mejor, pero estos dos van un poco juntos con lo de adelgazar, ¿no? Y entonces, según el artículo, los más típicos son: 1. Tener tiempo para hacer ejercicio, ¿vale? Tener tiempo para hacer ejercicio, hacer deporte. Es interesante porque no dice hacer ejercicio, hacer deporte, sino tener tiempo para hacer ejercicio o deporte. Yo creo que esto ya es un poco una excusa, ¿no? Porque es, bueno, no hago deporte porque no tengo tiempo. Bueno, no sé, es como mi impresión. Bueno, el número 2 lo he adivinado: dejar de fumar. Sí, no sé en tu país, pero es verdad que en España hay mucha gente que fuma. La verdad que no tengo las estadísticas, no sé qué porcentaje es, pero es verdad que mucha gente fuma y quiere dejarlo, ¿no? Sí, dejar de fumar. Cuando quieres dejar un hábito que no te gusta, dejar de hacer algo. Por ejemplo, yo quiero dejar de morder mis uñas. Estoy progresando, pero no he alcanzado mi objetivo todavía. O sea, ha mejorado la situación, pero no lo he dejado 100%. Sí. Vale, el número 3 es bastante global: aprender algo nuevo. Por ejemplo, aprender español, o yo que este año estoy aprendiendo italiano. Sí, y entonces te puedes plantear pues aprender algo. Muy bien. El número 4 es perder peso y hacer dieta, que es lo mismo que adelgazar. Sí, perder peso. El número 5, comer saludable. Luego uno que es interesante, que no lo había pensado, pero que es un buen objetivo, es salir de las deudas y ahorrar dinero. O sea, si tienes deudas, pues alcanzar a ahorrar y poder pagar tus deudas. Luego el número 7 es pasar más tiempo con la familia.
Bueno, hoy en día, según donde vivas y según esté la situación con el virus, pues es complicado, pero bueno, es, digamos, algo yo pienso también muy importante, y ahora mismo lo que se puede hacer es llamar a tus familiares o hablar por Skype o otras plataformas, ¿vale? Es mejor que nada. Y luego el propósito número 8, viajar a nuevos lugares. Me río porque ahora mismo es un poco complicado. Pero bueno, es verdad que yo este año he estado en Eslovenia, que no había estado nunca y está cerca, ¿sabes? O sea, que sí hay posibilidades de viajar, sobre todo en verano, cuando la situación mejoró. Y yo pienso que el año que viene va a ser lo mismo, que en verano seguramente pues podremos viajar, aunque tal vez no a todas partes, pero un poco. Tendremos cierta libertad, pienso. Vamos a ver. Crucemos los dedos. Sí. Muy bien. El propósito número 9 es sentir menos estrés o estar menos estresado. ¿Vale? Estar menos estresado o estresada. Pues es un buen propósito. ¿Sí? Y el número 10 es beber menos. Cuando dice beber menos no se refiere a agua, ¿no? Se refiere a alcohol, ¿vale? Beber menos, sí. Bueno, pues son 10 propósitos. Yo te quería preguntar cuál es tu propósito del año nuevo, o tienes varios. Yo pienso que está bien si tienes un propósito, digamos que hacer pequeños objetivos. Por ejemplo, creo que si dices aprender español, es un objetivo muy grande, un propósito muy grande, y entonces tal vez te vas a desanimar porque el progreso es lento, es normal. Entonces podría ser tu objetivo, tu propósito, tener una conversación sencilla en español, ¿vale? Por ejemplo, o si ya tienes un buen nivel, pues puedes intentar sacarte, por ejemplo, un examen, el examen del B2 de español, o algo así, lo que sea, ¿vale? Pero pienso siempre que hay que ponerse objetivos, digamos, alcanzables o realistas, que yo creo que es por eso que fracasan muchas veces los propósitos de año nuevo, que a mí me pasó el año pasado. Algunos se han cumplido, otros no, y los que no se han cumplido pienso que eran poco específicos, y digamos que me dije, bueno, pues este es mi propósito, pero luego nunca hice pequeños, digamos, pasos para llegar a ese propósito, ¿no? Entonces, bueno, no sé, os dejo el artículo por si queréis leerlo. Ahora ya sabéis de qué trata, y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, dejad un comentario, también podéis dejar un me gusta, y si no lo habéis hecho todavía os podéis suscribir, ¿vale? Muy bien, pues nos vemos pronto en el canal. Adiós.